Precisamente nos arrancamos con la mesa. Saludo con mucho gusto a la maestra Rosa Merlín, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se encuentra con nosotros el padre Hernán Quesada, delegado de formación de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe. Y también nos acompaña el padre Javier Ávila, líder jesuita de la Sierra Tarahumara. A los tres les agradezco, como siempre, su presencia y su tiempo y, por supuesto, en este momento de coyuntura también de conmoción, por supuesto, tras el fallecimiento y la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Me gustaría pedirles una opinión de que vaya de un minuto 30 para hacer más dinámica esta mesa por los tiempos de delay que pueda haber en las telecomunicaciones. Y me arranco contigo, maestra Rosa. Arrancándonos desde esta perspectiva, ya pasando un par de días del fallecimiento del Papa Francisco, ya empezamos a observar cuál podría ser el legado de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Me arranco contigo, maestra, adelante. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Me parece que es importante mirar que Francisco pasará a la historia como el Papa de los pobres, no solo por su discurso en favor de los más vulnerables, sino por su estilo de vida austero, su cercanía con los fieles y su marcada formación jesuita. Es el primer pontífice latinoamericano y también el primer jesuita en llegar al trono de San Pedro, rompiendo pues siglos de tradición europea. Asumió el cargo en 2013 con expectativas de sanear una iglesia golpeada por diversos escándalos, entre ellos denuncias de abusos sexuales, una creciente pérdida de legitimidad moral de la Iglesia Católica. Inspirado Francisco en esta figura de San Francisco de Asís, pues adopta un enfoque más pastoral centrado en los pobres, en los excluidos, en los migrantes. Y yo me atrevo a decir que si bien toda esta labor pastoral ha sido disruptiva, ha sido fundamental e importante, no promovió reformas doctrinales de fondo. Recordemos que el Papa es un monarca absoluto y en este sentido tiene toda la capacidad de poder hacer todas las reformas. Por supuesto, vamos a encontrar a las conservadoras y otras no tan conservadoras o más progresistas. Sin embargo, no se dan estas reformas doctrinales de fondo. Sabemos que lo que sí va a introducir es una nueva forma de interpretar la enseñanza moral de la Iglesia. Su frase célebre, ¿quién soy yo para juzgar?, dirigido pues a los miembros del clero LGTB y QI+, pues marcó un antes y un después. Claro. Y abrió este espacio de discusión sobre la inclusión que se extendió, pues también el acceso a la comunión de los divorciados, vueltos a casar, y también este debate sobre los anticonceptivos, sobre la eutanasia, sobre la interrupción del embarazo. En este sentido, me parece que Francisco no cambia la doctrina, pero sí hay un cambio pastoral, de tal forma que su pontificado, me parece que no representa una continuidad, sí estuvo marcado por todas estas cuestiones pastorales, humanistas, y va a liderar una institución monárquica, conservadora, y no hay que olvidar. Pero sí le imprimió este rostro pastoral más humano, menos dogmático, más comprometido con las periferias. Entonces, eso me parece que es fundamental y yo puedo decir que es un papa que tiene esta característica de ser más un pastor de rupturas simbólicas. Muchas gracias. Leía, padre Hernán, leía yo a una escritora argentina, por cierto, Mariana Enríquez, agnóstica, y ella en una necrológica planteaba uno de los más poderosos, pero más compasivos, en el sentido de la manera en que abordaba a las comunidades que él llamó los descartados por el sistema, llámese pobres, migrantes,
comunidades marginadas. Fue una atención importante la que le dio el Papa Francisco, padre Hernán Quesada. Sí, volviendo al tema del legado del Papa Francisco, ciertamente se puede hacer una lectura de todo su legado desde diferentes categorías políticas, categorías sociales o sociológicas, pero no hay que olvidar que estamos ante un líder espiritual. Y este líder espiritual, como ya decía la compañera aquí del panel Rosa, pues ha hecho un aporte grande desde lo que es propio de este liderazgo espiritual, que es el Evangelio. Pero es un Evangelio que se tiene que actualizar a la realidad de un siglo XXI en crisis cambiante, con unos desafíos enormes que se tienen que abordar de manera multilateral en una iglesia que no es un monolito, sino es un mosaico intercultural, diverso, de muchísimos colores, de muchísimas formas, en los que hay que traducir este mensaje. Entonces, hay una acción que para mí es importante, que está plasmada en la Predicate Evangelium, que tiene que ver con la reforma de la curia romana, y es marcar que la curia romana es una estructura al servicio de este anuncio, de este mensaje y de esta acción transformadora. Y luego vamos a encontrar el legado de sus textos, que el primer texto ya absolutamente de él es Laudato Si. Y aquí podemos ver esta acción de un pontífice que fue puente, y en el sentido, quiero decir, ser puente del diálogo que pudo tener con otras personas que no se veían dentro de la iglesia, pero que se sintieron con un espacio para participar, para transformar con la iglesia realidades como la cuestión medioambiental. Entonces encontramos una encíclica donde un papa está hablando de ecología integral, está hablando de cambio climático, de calentamiento global, y con un diálogo con la teología, con la ciencia, que formuló esta posibilidad de diálogo con otras personas o instancias que normalmente no se veían cercanas a la iglesia. Entonces, bueno, para mí eso es el mayor legado de Francisco, un pontificado que supo ser puente, ¿no?, en este sentido. Sí, totalmente. El llamado a la tolerancia, ¿no? El llamado a la tolerancia frente a un posible anticlericalismo o un rechazo en contra de alguna ideología. Eso me parece importantísimo del Papa Francisco, poder sentarse y dialogar, tolerar. Padre Javier Ávila, ¿cuál desde tu perspectiva es el legado del Papa Francisco? Bueno, en primer lugar, yo creo que no solamente para el mundo creyente, sino para el mundo no creyente, ha dejado dolor. A los jesuitas nos deja un dolor especial por haber sido miembro de la Compañía de Jesús, pero también nos deja una serenidad, por como dice el Padre General de los jesuitas en un comunicado que nos envía, una serenidad por la firme esperanza de la resurrección. Creo que con él, como jesuitas, compartimos ese mismo estilo de seguimiento al Señor Jesús. Y quedamos profundamente agradecidos, como dice San Ignacio, por tanto bien recibido. Yo creo que él deja algo muy especial, que es una de sus herencias, es su gran ecumenismo, su apertura al diferente, su cercanía, su preocupación por los pobres, los marginados, por el reconocimiento que se le debe dar a tantos que han sido olvidados por la historia. Una lucha muy fuerte por la paz, por la verdad, por la justicia. Su insistencia, sobre todo en estos últimos días, lo hizo mucho en mantener viva la esperanza y la alegría. A los jesuitas nos deja una responsabilidad, porque cada carta que escribió, cada encíclica, cada mensaje, nos deja todo un pozo de sabiduría. Él habla con una valentía muy grande, sin miedos, sin cortapisas. Es muy claro, es muy claro. Me impacta mucho y creo que todo el mundo impactó su apertura hacia las religiones, hacia las culturas y el respeto, sobre todo, el diálogo con el diferente, todas sus propuestas de paz, de justicia para la estabilidad social. Últimamente, y algo muy notable, el cuidado del otro, sobre todo el cuidado del mundo, la casa común.
los migrantes, en fin, es una lista impresionante de herencias que recibimos nosotros, en primer lugar como jesuitas, pues, miembros de la Compañía de Jesús, que nos da un modelo a seguir. Claro. Ayer justamente leía la exhortación apostólica, la de Evangelii Gaudium, que es esta exhortación al llevar el mensaje pastoral de evangélico al mundo actual. Y cómo plantea desde el 2013, ya planteaba inclusive el uso de las tecnologías, de inclusive llevar el mensaje hacia otros espacios en donde no había llegado, ¿no? Muy disruptivo. Ahora, dentro de esto, me tengo que ir a la pausa y me gustaría regresar justamente con otro punto que ya la maestra Rosa lo comentaba hace un momento. Al final de cuentas, fue muy disruptivo el Papa Francisco, admirado y pues un líder importantísimo, pero por otro lado, pues la estructura también de la Iglesia no permitió esas reformas que quizás el Papa hubiera querido plantearlas. Me gustaría regresar precisamente con eso. Voy a la pausa y con esto regresamos. Queda vocero de la Diócesis de La Paz. Y él me decía, es que el Papa Francisco fue el sacerdote o el Papa que necesitaba en ese momento la Iglesia. Y eso me lleva a preguntar, teniendo en cuenta qué es lo que sigue, se va a continuar con el legado del Papa Francisco, sobre todo planteando que sí hubo, en el sentido de la pastoral, coincido, la manera en que llevó. Yo realmente me sorprendió muchísimo desde que asume ese pontificado, pero me quedo también con esto, se quedó corto en cuanto a reformas, no pudo plantear las reformas, no sé si por la misma estructura de la curia romana, de los propios cardenales, y con esto me lleva también a plantear qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue? Entonces, quedó, digamos, pendiente las reformas. Maestra Rosa, adelante. Sí, muchas gracias. En efecto, en su encíclica Laudato Si marca pues un hito en la historia del Vaticano. Vincula esta preocupación por el cambio climático, por la protección a la ecología, la justicia social, la espiritualidad. Sin embargo, me parece que entre otros temas, como el papel de la mujer en la Iglesia, pues también fue relevante porque él va a impulsar que llegue una primera gobernadora mujer al Vaticano, que es Rafaela Petrini, y en este sentido me parece que es algo de aplaudir en los términos del impulso que genera el Papa Francisco. Sin embargo, me parece que no pudo impulsar que el papel de la mujer pudiera tener una dirección en otro sentido dentro de la propia jerarquía eclesiástica, porque en efecto es un papel fundamental, pero no dentro de esta estructura tan compleja que tiene la Iglesia católica. Por otra parte, me parece que también queda pendiente todas estas cuestiones de los derechos de la comunidad LGTBQI+, el aborto, la eutanasia, esta lucha efectiva contra los abusos clericales. Parece que da este discurso progresista, pero que era muy complejo que pudiera ir acompañado de estos cambios estructurales o modificaciones profundas al derecho canónico. En este sentido, me parece que la muerte del Papa Francisco no solo abre pues un proceso institucional cuidadosamente ritualizado, sino también un periodo de reflexión para repensar hacia dónde va la Iglesia católica, porque el Papa Francisco va a ser recordado como este Papa que acercó la Iglesia a los marginados, a los más pobres, que habló de misericordia más que de normas, que también me parece que quizá el enfoque puede ir por allá, en el sentido de que, aunque no se atrevió a reformar
estas cuestiones, sí el corazón institucional de la Iglesia va a recibir toda esta pastoral que nos deja el Papa Francisco y además esta insistencia en la sinodalidad, que es entendida como esta escucha activa de los fieles, pues permitió también que las mujeres laicas participaran. Entonces creo que su legado y estas cuestiones que quedan pendientes, pues son fundamentales y que dependerá de los sucesores, pues mirar hacia dónde va avanzando. Muchas gracias. Sí, voy avanzando, Padre Hernán. Pues sí fue una manera de llevar la pastoral muy distinta, coincidimos. Quizás las reformas no se pudieron concretar como el propio Jorge Mario Bergoglio, el propio Papa hubiera querido. Y esto me abre también a plantear, bueno, y entonces, ¿hacia dónde va a ir la Iglesia? Yo escuchaba que hay también ya movimientos al interior de los cardenales, hay movimientos mucho más conservadores que otros. Quedó pendiente de todas maneras las reformas, Padre Hernán. Sí, a mí me gustaría plantear con una imagen que me voy a permitir. Toda institución tiene procesos, entonces pensemos en una liga. Entonces esta liga estaba así. Entonces pensar que el Papa Francisco iba a hacer de la liga algo mucho más amplio en un momento no fue así. La liga que estaba así, después de este pontificado, digamos, está más amplia. Y el Papa la llevó a un punto bastante amplio y ya no quedó como estaba. Ahora, lo que sigue, pues, es seguir un proceso. Esta liga irá jalando más, irá creciendo más. Y cuando digo liga, habla de una elasticidad propia de nuestras instituciones, y la Iglesia, aunque se puede ver como una estructura pesada, rígida, antigua, no, es una estructura con historia, es una estructura con tradición, pero también tiene una agilidad evangélica. Y el Papa pudo en el siglo XXI actualizar esta estructura, provocar cambios. Pensemos en el sínodo. Era un sínodo de obispos, donde tenían voz y voto los obispos. Hoy es un sínodo donde participan laicos, laicas, religiosas, religiosos, y las mujeres laicas o religiosas tienen voz y tienen voto. Es un cambio enorme. Si nosotros no visualizamos el cómo era hace 15 años, hace 10 años, pues no nos podemos dar cuenta de este cambio. Ya la maestra Rosa, los nombramientos de mujeres en cargos importantes, pues ya es una realidad, y la Iglesia está avanzando, y el siguiente Papa seguramente tendrá que seguir esta ruta de avance, de camino. ¿Será que, Padre Javier Ávila, será que el legado o la semilla que dejó el Papa Francisco lo van a continuar? ¿Será que van a continuar? Eso ya metiéndonos un poquito en la especulación, ¿no? Sobre todo por ver, como bien decía el Padre Hernán, pues son los procesos que ya vamos a empezar a ver. Padre Javier. Claro, ahorita tenemos muchas elucubraciones, muchas teorías, y bueno, la realidad es que yo recuerdo a Juan XXIII, cuando llegó al papado, al pontificado, dicen que abrió ventanas a la Iglesia. Yo creo que Francisco abrió puertas. ¿Qué sigue? Yo creo que a nosotros nos toca fortalecer mucho lo que hizo. Es muy explicable. Aquí se entiende uno muy bien que la Iglesia es una institución divina, pero en manos de los hombres. Y los hombres hacemos a veces lo que se nos antoja de cualquier cosita. Otra cosa, el Papa se enfrentó a una estructura de siglos, y de historias y tradiciones muy pesadas. Y lo grande que tuvo él es que fue abriendo puertas, porque empezó a introducir en su apertura, en su respeto, en su diálogo, en su preocupación, muchos grupos, ese diálogo con otras iglesias, con otras espiritualidades, y con una bondad y una generosidad muy impactante. Eso yo creo que ha marcado muchos corazones, y todos los corazones que nos dejamos marcar por él
sobre todo nosotros que tenemos ese trabajo más de tiempo completo dentro de la institución, como religiosos, como sacerdotes, vamos a seguir trabajando para fortalecer todos esos cambios, esas aperturas que él nos dejó. La misma presencia, la introducción y la presencia de la mujer en la institución eclesiástica. Nosotros hubiéramos querido que ya inmediatamente dejar el sacerdocio a la mujer, pero bueno, son procesos que llevan mucho tiempo. Les repito, se enfrenta a una estructura de siglos, y a pesar de esa estructura tan fuerte, creo que nos ha dejado grandes enseñanzas y grandes retos. Por supuesto que se quedó corto, quedaron muchísimos pendientes, pero nos deja muchos retos, y como jesuitas nuestro compromiso es seguir los proyectos que él dejó y fortalecer los cambios que pues, hemos visto que dan fruto muy bueno. Claro. Ahora, tengo que ir nuevamente a la pausa y me gustaría, en el contexto global actual que estamos viendo, hemos visto discusiones que tienen que ver en términos económicos. Me refiero a los aranceles y pues a todo esto que ha desatado el presidente de los Estados Unidos. El Papa Francisco fue un defensor férreo de los más pobres. Inclusive llamó una y otra vez a los obispos, cardenales y demás representantes de la iglesia, inclusive laicos, a desprenderse, a dejar esos lujos. Pues simplemente con su forma de vida ya era más que suficiente para enviar esos mensajes, pero los reiteraba. En este mundo actual que vemos, la iglesia se ha adaptado, busca adaptarse sobre todo a ese mensaje de los pobres, de la pobreza. Al final de cuentas, pues el nombre que lleva Francisco es Francisco de Asís, ¿no? Voy a ir a la pausa y precisamente me gustaría regresar con sus opiniones al respecto de esto. Pausa. Que ir, así que les pido una conclusión de menos de un minuto. Me gustaría seguir discutiendo, es un tema que a mí en lo particular me apasiona mucho. Yo confieso realmente que al Papa Francisco, cuando lo escuché hablar de todos estos temas, a mí me sorprendió muchísimo y lo seguí de cerca, inclusive en las redes sociales. Maestra Rosa, su conclusión, por favor, menos de un minuto, adelante. Ok, perfecto. Pues decir que el Papa Francisco apostó por una iglesia menos imperial y más pastoral, y que deja un gran legado, y que además en su pontificado sostuvo relaciones internacionales pues marcadas por un equilibrio entre sus principios pastorales y la complejidad de la política internacional. No podemos olvidar todas estas rispideces con Javier Milei, Donald Trump, y también esta intervención y esta mediación en diversos conflictos internacionales de Medio Oriente, específicamente Palestina e Israel. Y en este sentido creo que su gran legado pues nos deja de verdad una gran enseñanza. La Iglesia enfrenta todavía grandes retos, sin embargo, pues le tocará al siguiente sucesor enfrentarlos. Gracias. Muy bien. Padre Hernán, su conclusión. Pues que el legado de Francisco no hay novedad, hay cristianismo. Lo que sí hay es mucha actualidad, mucha creatividad para este modo de abrir las puertas, para que salgamos por esas puertas, para que entren por esas puertas, y eso nos hace una iglesia más abierta, más en el siglo XXI. Y el desafío pues ahora está en quien vendrá después a continuar este rol de pontífice, de ser puente, de ser presencia, y en diálogo con un mundo complejo, polarizado, violento, en donde nos hace mucha falta un líder espiritual de las características cristianas como las expresó Francisco en su pontificado. Muy bien. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Padre Javier Ávila, su conclusión. Francisco nos demostró que tuvo muchísima valentía para entrar en muchísimos terrenos. Creo que la iglesia puede tener una voz en cualquier terreno, lo económico, lo político, siempre dependiendo desde qué óptica se habla. Se habla desde la óptica de la iglesia. Yo creo que Jesús de Nazaret hizo lo mismo. Tuvo opiniones en muchísimos terrenos.
Y creo que además eso fue lo que generó conflicto para el Papa Francisco, porque tocó muchos intereses, rascó muchas estructuras. Y eso es con lo que yo también me quedo, la valentía de Francisco para hablar con muchísima libertad, con muchísima verdad, exigir, ofrecer, adaptarse, pero de veras, es una voz que debemos seguir teniendo y cuidando mucho. Y repito, fortalecer mucho lo que Francisco nos ha dejado. Muy bien, pues ahí está uno de los adjetivos que he leído y que me parece que son muy concretos a lo que es el Papa Francisco, el Papa humilde. Muchísimas gracias a los tres, les agradezco esta charla, por supuesto, y sus puntos de vista. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos ya a la recta final de A Debate.